todos, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a Yo Elijo Abundancia Podcast. Yo soy María José Araujo y soy tu host. Vamos a hablar de astros, de constelaciones, de energías y todo esto en torno al dinero. Y si me preguntas, hace algún tiempo no me habría pasado desde ningún punto de vista por la cabeza que este tipo de cosas tuvieran algo que ver o pudieran influir a lo que nosotros ya materializamos en este plano físico, que ya materializamos en la Tierra, que puedan influir energéticamente en torno al manejo del dinero. Y si bien podemos tener claridad respecto de que, sí, soy X signo, de acuerdo a la fecha en la que hemos nacido, muy pocas veces, o por lo menos en el entorno en el que yo me encuentro, se han llegado a profundizar respecto de estos temas. Entonces, muchas veces nos sentimos lejanos y ajenos de estos temas y esto hace que seamos bastante escépticos a creer lo que en verdad todos estos temas pueden llegar a influir en este plano físico. Y está perfecto que seamos escépticos, pero ¿por qué se da todo este escepticismo? Claramente porque existe desconocimiento. Y a mí me encantó realmente tener esta conversación con Andrea, que es una persona súper, súper, súper cercana a mí desde que somos súper chiquitas. Es prácticamente de mi familia, la considero parte de mi familia. Así que realmente tener esta conversación, ahondar en estos temas, me encanta saber incluso cómo todos tenemos influencias de todos los signos de algún modo y no encasillarnos en decir, sí, soy Tauro, porque esto implicaría únicamente quedarte en la punta del iceberg, porque la influencia que los astros y en general las constelaciones tienen energéticamente, no solo sobre nosotros, sino empecemos por el hecho de que tienen una implicación y tienen una influencia energética sobre el planeta Tierra y al nosotros ser habitantes de este planeta, pues por ende va a tener una influencia energética también sobre cada uno de nosotros. Y respecto a nuestra fecha de nacimiento, es algo que no se lo habla mucho porque como te mencionaba, simplemente nos quedamos en la punta del iceberg de decir, nací en X fecha, por lo tanto soy X signo. Y como no es algo de lo que se habla mucho, realmente me he dado cuenta y entiendo ahora que solo profundizando sobre temas de astrología con la única finalidad de entender, de ampliar nuestro conocimiento, es que se puede llegar a ese entendimiento claro de, ok, de qué manera están influyendo los astros, las constelaciones en mi vida de una u otra manera, incluso con lecturas de cartas astrales que yo me realicé en enero con Andre, pude darme cuenta que muchísimas de las cosas que ya se han materializado en mi vida han dependido de la influencia de ciertos astros, de ciertas constelaciones, que va muchísimo más allá de decir soy Tauro con ascendente en Escorpio. Me di cuenta que venían de otras constelaciones, de otros signos, de otros astros, y fue en ese preciso momento en que dije como, wow, hay tanto por explorar en este tema y tanto por explorar en torno a esa influencia energética que puede tener, incluso en lo que tiene que ver con el manejo del dinero. Es impresionante y poner a disposición de todos ustedes esta información es algo que me enorgullece muchísimo porque es poner al alcance de sus manos esta información simplemente como un abrebocas porque nos demoraríamos muchísimo en ir analizando cada uno de los temas, pero lo cierto es que estoy segura que les va a encantar conocer más a profundidad este tema y con esto conocer también que hay constelaciones que tienen justamente un sentido direccionado hacia el manejo de dinero, lo material, la trascendencia, cómo queremos trascender como seres humanos en esta vida. Y esto nos puede justamente llevar a conocer y entender de qué forma esto puede estar rigiendo en nuestras vidas y en torno a ello también tomar la decisión de educarnos para cambiar, sí,
estamos inconformes con algo en concreto que está sucediendo. Así que para no adelantarme mucho más, para no extenderme en esta introducción, les dejo con el episodio que tuve con Andrea Vaquerizo. Ella es estudiante y practicante de astrología, así que les voy a dejar igual la información de contacto de ella aquí abajo en la caja de descripción en caso de que quieran ponerse en contacto con ella, saber más sobre su carta astral, ampliar estos tipos de conocimientos. Y recuerda que estamos con las inscripciones abiertas de tarjeta de crédito Héroe, mi reto de 21 días con el que tú vas a poder dominar a tu tarjeta de crédito, tener la tranquilidad de usarla todo el tiempo que tú quieras sin tener el estrés de que te pueda generar alguna deuda innecesaria, que te pueda generar fugas de dinero y sobre todo utilizarla con mucha certeza sin ninguna complicación al respecto. Así que el link también te lo dejo aquí abajo para que te puedas inscribir. Los cupos están abiertos para inscripciones únicamente hasta este sábado 2 de abril y empezamos el lunes 4 de abril con el primer día del reto. Van a ser 21 días maravillosos, así que si estás pensando en cambiar tu relación con tu dinero y con tu tarjeta de crédito principalmente, pues este curso es para ti. Ahora sí, te dejo con la conversación con Andrea Vaquerizo, que la disfrutes mucho y recuerda compartirla con todas esas personas a las que sabes que les pueda estar interesante. Hola André, ¿cómo estás? Bienvenida a Yo Elijo Abundancia Podcast. Qué hermoso tenerte como invitada aquí, verte a los tiempos, aunque sea vía una pantalla, pero poder conversar de ti todos estos temas que sé que te apasionan un montón desde la última vez en el 2018 que estuve en Bogotá contigo hablando sobre estos temas, me di cuenta de la pasión que tienes y justo por eso quisiera que nos cuentes un poquito sobre ti y esta pasión que ha nacido en ti sobre la astrología. Bueno, te cuento que mi pasión nació cuando de forma incrédula empecé a ver unos videos en YouTube, como en el 2017, 2016. Yo nací en el 90, entonces para esa época estaba cumpliendo 27 años. Yeah. Y justo en YouTube salen estos videos hablando de los eclipses, que son cambios de capítulo. Y a nivel físico y tangible no era fácil, por eso para mí era incrédulo, como, ay, esto a ver cómo va a funcionar. Hasta que a nivel emocional empecé a entender todo el análisis a nivel intuitivo, es decir, venía un nuevo capítulo, acaba de cerrar uno, de terminar una relación, también un ser muy cercano a la familia se fue y precisamente todo lo que explicaban acá hablaba de cómo los capítulos se podían, los eclipses representaban capítulos y cómo se podía interpretar por cada una de las cartas astrales, que obviamente iban a estar en configuraciones diferentes, es decir, no es que a todo el mundo ese año le haya pasado lo mismo que a Andrea o lo mismo a María José, pero no sé si tal vez te logres identificar o alguien que nos escucha se logre identificar con que el 2017 fue una temporada de muchos cambios. Pues sí, es eso más o menos. Ay, qué chévere, me parece súper cool saber, o sea, como el origen de esta pasión y cómo vas entendiendo y realmente uniendo las piezas para justamente sacar el significado que hay detrás de todo lo de la astrología. Y justo me acordaba, ya tratando de estructurar un poco el esquema de lo que te quería preguntar, cuando estuvimos en Bogotá, que tú de una manera súper intuitiva me dijiste, tú tienes en tu carta astral un signo de agua que te rige mucho. Yo decía como que, ok, que, o sea, yo soy Tauro y yo me quedaba como que en esa superficie. Cuando me dijiste, no, tienes algo de agua y me viste en mi carta astral que mi ascendente es Escorpio, fue como, ¿cómo sabes? O sea, en verdad sí me sorprendí porque fue como, wow. Y sí quisiera que nos expliques un poquito porque justo a veces nos quedamos en la punta del iceberg en como que, ok, soy Tauro, o el signo que cada uno es, pero no vemos qué hay detrás y realmente saber que estamos regidos de algún modo por todos los signos. Me parece súper interesante, pero es algo que desconocemos. Yo creo que muchas personas desconocen eso, entonces sí quisiera que nos cuentes un poquito sobre eso. Sí, muy bien lo dijiste, solamente la punta del iceberg. La astrología comercial empezó en las revistas y solamente evaluaba
el ser por el mes en el que uno nace. Por ejemplo, tú naciste en mayo y por eso eres Tauro. Pero en sí, el día que tú naciste, hay otros cuerpos estelares que influyen en el ser emocional, en lo que vienes a aprender o en dónde puedo invertir mejor el tiempo para mi carrera profesional, para relaciones con socios o parejas o la relación con mi dinero. Entonces, tú siendo Tauro, aprendiste que tu ascendente es Escorpio y que tienes otros planetas que acumulan otra energía en otros signos, en donde, por ejemplo, podrías tener hasta más energía de agua que de tierra, como lo Claro. había definido tu horóscopo inicial, que era, tú eres Tauro, tú eres de tierra y tú solamente que estás en el mundo material. Obviamente no estoy diciendo que todas las personas que tienen el signo Tauro son así, pero pues bueno, ya profundizaremos un poquito más a medida que tú me sigas preguntando. De una, sí, sí me parece súper chévere, o sea, ir entendiendo lo que tú dices, cómo otros cuerpos estelares influyen en lo que uno es. Realmente puede ser todo el tema de aprendizajes y en la forma, yo diría incluso de que cómo cada uno va actuando, tomando decisiones, o sea, creo que de algún modo, y considerando que todo esto son temas energéticos, rige de algún modo a cómo actuamos ya en este plano. Entonces, justo cuando tú me leíste la carta astral la última vez en enero, me quedé impactada que me digas que hay temas que rigen, por ejemplo, temas del dinero, que uno dice como que no, ¿cómo puede haber temas del dinero que estén incidiendo de alguna forma con los temas astrológicos? O sea, yo creo que hay mucho escepticismo por eso, pero es por falta de conocimiento. Y sí quisiera que nos cuentes y que nos expliques más que nada por qué la casa 2, que coincidencialmente es la de Tauro, tiene esta energía más fuerte en torno al dinero. Sí, claro, es impresionante porque hay una forma de explicarlo y hacerlo simple. Es, por ejemplo, los signos son una rueda. Y en mi interpretación, para que también pueda contextualizarlo a otro público, es decir, desde niños hasta adultos mayores, es los signos están organizados como un juego de parqués, ¿sí? Ya. Entonces el juego de parqués hace un círculo. Tú debes salir de tu casa para volver a la casa de tu color, pasar, por ejemplo, si tú eres rojo, tienes que pasar por amarillo, azul y verde para volver a rojo y ahí culmina, ¿cierto? Entonces, los signos están organizados también de forma circular y conducen este tablero como si fuera un parqués. Ya. En donde cada una de las casas, cada uno de los colores tiene sus fichas, que son los planetas. Ya. Y el día que nacemos, esas fichas se riegan por el tablero. Puede que todas se queden en el verde y tú seas del equipo rojo o tengas más energía del equipo rojo. Bueno, lo más importante en todo esto es que en la organización que se dé en el juego, el objetivo es culminar el tránsito por las 4 energías principales. ¿Cuáles son las 4 energías principales? Tierra, fuego, aire y agua. Cada una con 3 signos que las representan, es decir, con 3 casillas o con más de 3 cuerpos estelares, pueden ser planetas o luna y sol, Ya. que los representan. En el momento que permito identificarme con solo una energía, no estoy haciendo un recorrido completo y me estanco en creencias o condicionales. Lo más importante puede ser aprender de nuestros opuestos, sanar desaciertos y hacernos conscientes de la energía que venimos a expandir. Ahora, cuando tú me preguntas, cuéntame de casa 2, yo te digo, mira, los signos, al igual que la vida de un ser, empiezan por lo simple. Imagínate en este juego de parqués que lo primero y el primer signo es Aries. Sí. Entonces, Aries es el inicio, es la chispa, la primera chispa es de fuego, es la energía de fuego que te decía pues de los 4 elementos que hay que transitar. La iniciativa, yo soy capaz y yo comienzo, eso es Aries. La segunda casa o el segundo signo zodiacal es Tauro. Y siempre en este juego redondo, la energía siguiente le enseña a la anterior. Es decir, Tauro le enseña algo más a Aries, la Ya. primera casilla por la que pasó.
Entonces, Tauro es el signo de la armonía en los sentidos y la armonía de lo que yo valoro, el terreno que valoro, lo que me da seguridad, lo que me da autoestima, lo que me da confianza. A nivel tangible en los 5 sentidos, es decir, qué comida me gusta, qué música, sabores, olfato, tener a nivel material. Esa es la energía de la casa 2. Entonces, por eso, como es la posesión y el valor del mundo físico y emocional, Tauro se interpreta en la energía de la casa, porque es diferente decir el signo Tauro a la casa 2, son temáticas diferentes, Ya. complementarias, bien lo dices, pero diferentes. La energía de la casa 2 va a mostrarnos a la lectura de nuestra carta natal qué tipo de pruebas vamos a enfrentar a nivel de valores y posesiones en el mundo físico o emocional. Wow, o sea, en verdad con todo lo que me explicas, me dejas sin palabras porque, o sea, en verdad son cosas que uno no contempla para nada. Sé que hay mucha gente que, por ejemplo, dice como que no creo en los signos y como que, ok, no se dejan regir para nada sobre esos temas. Sin embargo, si lo vemos desde el punto energético, de alguna forma va a influir. Entonces, como bien tú dices, yo, por ejemplo, o sea, por ser Tauro, sí sabía todo el tema que buscamos de estabilidad, temas materiales, riquezas, posesiones, etcétera. Entonces, tal vez me he visto como un poco identificada en ese sentido por lo que he venido leyendo a lo largo de mi vida sobre el signo como tal. Pero como tú dices, una cosa es el signo y otra cosa es la casa. Entonces, ya entenderle como que con la profundidad que tú nos explicas, creo que sí da bastante claridad. Y claro, es un tema que sí creo que es importante incluso interiorizarlo para como, ok, ¿cómo lo incorporo en mi vida? Porque, como bien tú dices, las casas, o no sé cómo sería la explicación astrológica, pero cada caso, cada signo influye en otro. Y sí quisiera entender, por ejemplo, tú que no eres Tauro, ¿cómo influiría en tu vida la casa 2, la energía de Tauro, en torno justo a los placeres materiales y riquezas que era lo que mencionábamos un poco? Entonces, como alguien podría ver la energía Tauro en torno a los placeres materiales y riquezas? Yo te diría que lo primero es identificar en qué parte tienes a Tauro de tu carta. Ya. Y ahí principalmente es conectarte con un astrólogo profesional o tú lo puedes hacer también en una página de astro.com teniendo la hora de nacimiento, 1, el país y ciudad donde naciste, 2, y 3, tu fecha. Con esos 3 puntos se puede calcular una carta astral e identificar dónde tienes a Tauro. Tauro va a estar representado por el planeta Venus. Venus es el placer, pero también Venus es de Libra, ¿no? Entonces es la armonía y el equilibrio. Ya. Es la diosa venusina que tiende a ser muy femenino y por eso mismo busca más que todo recibir energía. Entonces uno debe identificar si tiene Tauro en una zona por ejemplo, en tu casa de descendente o si alguien fuera ascendente Tauro, si ahí es donde se identifica a sí mismo. Por eso es una pregunta muy amplia porque va a tener una respuesta infinita, ya que depende desde el marco, ¿cómo se dice? El marco de referencia que lo vea o desde el punto de vista que lo vea, porque cada persona puede tener a Tauro en un lugar diferente, puede que esté en tu casa 10, que sea a nivel de trabajo, que esté en tu casa 2, que sea en donde está el amor propio, el valor de lo que le damos a nuestros gustos. Entonces puede ser muy variable esta pregunta, pero si te la quiero contestar de la mejor forma, es poder calcular primero tu carta natal, tu carta astral, es decir, que ese cálculo no es
una vaina pues de ritual chamánico, no. Calcular tu carta natal es literal un cálculo matemático en donde se hace un análisis de cómo estaban alineados los planetas el día y la hora en la que tú naciste. Ujú. Y dependiendo de eso, se puede identificar en dónde está la energía Tauro de cada uno y a qué le damos ese valor en torno a lo material o a la riqueza que generamos. Sin embargo, no va a ser solamente la energía Tauro que te dé el valor de lo material y de tus riquezas. Va a ser las alineaciones planetarias y va a ser la energía que tengas en tu casa 2 y cómo se conecte con otros planetas y con la otra organización de tu carta. Ya, a mí me queda claro justo por lo que ya me habías leído mi carta, pero sí quisiera nos cuentes un poquito, por ejemplo, porque mencionaste que en cualquier otra persona, por ejemplo, en tu caso, ok, puedes tener Tauro, por ejemplo, en la casa 10, pero como ahorita quienes nos escuchan no están viendo ningún gráfico, ¿cómo podrías contextualizarnos un poquito el hecho de que Tauro es la casa 2, pero puede estar ubicado con el ejemplo que nos pusiste en la casa 10? O sea, ¿cómo le podríamos ejemplificar un poco para que quienes nos escuchan entiendan un poquito esa parte? Perfecto. Es el mejor ejemplo que te puedo dar es como cuando las personas ponían esa clave en una caja fuerte y era esta caja fuerte de rodar como una palanquita y la palanquita te iba diciendo 1, 2, 3, ¿te acuerdas? Sí, ¿Alguna vez has visto esa? Listo. sí. O como una ruleta, Sí, yo pensé como justo en cuando, ruleta también. entonces, literalmente, la posición de la energía Tauro te la va a dar tu ascendente. Entonces, por ejemplo, si alguien tiene a Tauro en la casa 10, es porque el ascendente es -2 Tauro, o sea, puede ser, por ejemplo, Aries sería la 11 Ujú. y, eh, mm, y Piscis sería la 12 y la 1 para volver a empezar sería Acuario. 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 Entonces, para que alguien tenga la energía, por ejemplo, de Tauro en la casa 10, es porque es una persona ascendente Acuario. Y ahí empieza el número 1 de la ruleta, que te digo que literalmente ya señalaría a nivel ascensional dónde están ubicadas tus casas. Ujú. Porque también hay varias formas de calcular las casas. La primera es la Placidus y la segunda es la ascensional. Pero ahí no estoy segura, o sea, eso sí lo quisiera corregir, porque no, el nombre formal no lo recuerdo, Ujú. pero hay dos formas de calcularlo. Sin embargo, siempre que a ti ya te marca un ascendente, tus otras casas van a estar marcadas por el signo que le sigue. Entonces, por ejemplo, si tú ya tienes ascendente en Acuario, el siguiente signo va a ser Capricornio. O sea, la casa 2 va a ser Capricornio. El ascendente es la casa 1. La casa 2 va a ser Capricornio y así sucesivamente hasta completar los 12 casillas o las 12 casas del parqués. Entonces, esto es todo un juego, ¿no? O sea, ahí para que quede súper claro, yo soy Tauro con ascendente Escorpio. Mi casa, o sea, sí, mi casa 1 está en Escorpio. Exactamente. Perfecto, ya me Exacto. queda súper claro. Entonces, justo con lo que ahorita pongo el ejemplo de que mi ascendente es de Escorpio y que tú me contaste que Escorpio es la casa 8, que a mí me encantó cómo me lo explicaste porque ya por temas, diría sociales, que a veces se estigmatiza un poco a determinados signos. Yo había escuchado que se tiene muchos como que estigmas, se le ha puesto como juicios no del todo buenos, por ejemplo, a Escorpio como signo, pero me encantó cuando me dijiste que Escorpio es como esa ave fénix que busca evolución. ¿Cómo lo aplicaríamos, por ejemplo, justo en estos temas de evolución en bienes materiales, que se puede justo complementar con la casa 2 y la materialidad que da Tauro? Entonces, ¿cómo se complementarían ambos con ese enfoque de crecimiento de riqueza? Bueno, esa pregunta me encanta porque
porque la energía escorpiana tiene un montón de mitos o de memes o de chistes, Total. entonces es de mis favoritas. Bueno, Escorpio habla del intercambio de energía, de la transmutación de los procesos. Bien lo dijiste, se parece al ave fénix, que renace de las cenizas. Ujú. Entonces, como yo doy algo, yo pongo en sacrificio algo, vendrá a mí un cambio. Y no por hacer la transacción tangible, ¿sabes? No como porque yo te doy, entonces tú me das. No, es más a nivel espiritual. Si, por Ujú. ejemplo, trabajo más de 10 horas con constancia y disciplina, digamos que siendo psicóloga, y el pago es por horas, es diferente a tener ingresos por trabajar 3 horas a la semana. ¿Sí? Exacto. Entonces, Escorpio habla más de la parte psíquica y de cómo intercambio a nivel álmico en una conversación o en un entendimiento del ser y conecto con el alma. Pues a nivel psicológico también Escorpio habla de ir madurando en el cierre de temporadas o en el cierre en las muertes psicológicas, ¿sabes? Eh, un ejemplo simple, Papá Noel, ¿sabes? Ya. Em, ¿Cuántos no creíamos en Papá Noel? Ah, bueno, Exacto. y literalmente recibo los regalos de Papá Noel, es una energía muy taurina, que es Ya. el eje opuesto a Tauro, a Escorpio, perdón. Ujú. Entonces, el regalo es una energía taurina. Y nuestra creencia en ese entonces, pequeños e ingenuos, pues decíamos, ay, ya va a venir Papá Noel con nuestros regalos. Pero después vamos madurando, hay una muerte psicológica escorpiana y me enfrento a una temática más madura de decir, bueno, Papá Noel no existe, a mí me toca comprar los regalos de Navidad, sentir agradecimiento por quienes han estado conmigo en mis aciertos y desaciertos este año y hacer este intercambio. Escorpio habla como de este cambio de cambio de cuerpo, ¿sabes? Como la langosta, que en algún punto le queda pequeño su caparazón, Ujú. o de la misma serpiente, que va cambiando de piel. Esa es la transmutación escorpiana. Es una invitación a quitar máscaras que son aceptadas socialmente. Acuérdate que Escorpio viene de Libra y que pasa de lo que es superficial a lo que se relaciona con el entendimiento interior, de lo que realmente es importante para el alma y no a nivel físico y evidente que se ve a los ojos de todos o que es aceptable a los ojos de todos. Entonces, en la casa 8 habla de esta energía contraria, al igual que la casa 2 es lo tangible, el valor, la posesión, la materia. La casa 8 habla de la transmutación de lo que no se ve, del intercambio con otros, o de, también tiene mucho que ver con una energía sexual Ya. o energía psicológica, o todo lo que está en lo oscuro, pero no siendo lo oscuro malo, sino, por ejemplo, de la fertilidad, cuando tú vas a tener un bebé, el bebé va a crecer 9 meses y tú no puedes estar entrando en la barriga a ver cómo va, ¿sabes? Como cuando uno está viendo una torta de chocolate crecer en un Sí. horno, uno no puede hacer eso con un bebé, uno no puede, ¿será que si abro aquí un huequito en la barriga voy a ver, va a crecer más rápido? No, está en lo oscuro. Eso sí, importante, no es la energía de la fertilidad como tal, si voy a tener hijos o no, es del crecimiento en las raíces, en la tierra, en donde uno no tiene campo visual tangible o terrenal humano posible, ¿sabes? Es eso, más que todo. Eso es Escorpio. Me encanta justo todo el tema, o sea, el ejemplo de Papá Noel me parece increíble, o sea, lo dejas súper claro. Y ahorita estaba pensando tal vez un ejemplo, poniendo, eh, ya contextualizando, por ejemplo, el tema del dinero. Diría como que, ok, Tauro puede ser el hecho de decir, y corrígeme si no es así, ¿cómo podríamos ponerle el ejemplo de, ok, Tauro, por ejemplo, recibe su sueldo, tiene su, por decirlo, o sea, su efectivo, como que la acumulación de dinero, me imagino yo, versus ya con justo la influencia escorpiana, sería el trascender, el hecho de simplemente esa acumulación del dinero a trascenderlo por decir, voy a cumplir el sueño de viajar, no sé, a algo
ya va a tener justo esa trascendencia, ese crecimiento interno que pueda ser mucho más valioso que simplemente la acumulación de dinero. Podría ser también algo así. Qué lindo ejemplo. Es completamente cierto. Es culminar cada uno de esos logros, porque si te das cuenta, por ejemplo, como seres humanos, muchas veces decimos, no, yo voy a culminar esa montaña cuando me den ese cargo. Y uno llega a ese cargo y uno después se pone otra meta. Exacto. Entonces hace parte de este juego de ir por toda la energía del parqués, ¿no? Y bien lo dices, Escorpio es también perder el apego a caparazones anteriores e ir superando metas de valor personal que vienen también de una energía taurina Ujú. e irlas culminando, permitiendo que el alma sea expansiva, ¿no? Porque el alma como no es tangible, uno muchas veces cree que el alma se puede meter en esta etiqueta tangible, ¿no? Tengo el cargo, viaje a Europa, viaje a India y con eso culminé. Y no, el alma es expansiva, entonces hace parte del juego escorpiano, que no necesita un caparazón, pero que ir renovándolo, que hayan muertes psicológicas o desapegos o cierre de capítulos, se valore, se ame y no tenerle miedo a esa trascendencia, ¿no? A que para perder una cosa, después puedo construir algo más valioso, más fuerte. Qué lindo, 100%. qué lindo, qué lindo, ¿cómo lo viste? Sí, justo con el ejemplo que pusiste de Papá Noel, los empecé a pensar y dije, ok, ¿cómo podríamos contextualizarlo eso en torno al dinero? Y me vino súper claro eso, o sea, tomando en cuenta que Scorpio, lo que tú dices, o sea, tiene ese componente mucho más espiritual, mucho más trascendental. Y estaba justo pensando que en un coaching empresarial que yo hice, justo empezando la pandemia en el 2020, nos explicaban todo el tema de esta evolución, este crecimiento personal que las personas tenemos que ir subiendo graditas. Hay muchas personas que se sentirán en una gradita, ok, estoy en la grada 0, tal vez, por ponerte un ejemplo, mi primer trabajo, estás en la grada 1, pero claro, a medida que te vas poniendo otras metas, vas subiendo los escalones porque justamente estás alcanzando esas metas que de algún punto te las planteaste al inicio y que cada vez se van materializando más, se vuelven más tangibles y eso no implica lo que tú dices, de esas muertes materiales, de decir, ok, terminé un trabajo, ahora cuál es mi siguiente trabajo, lo que me va a dar más crecimiento. Y me pongo a pensar justo, por ejemplo, cuando yo dejé mi primer trabajo, que te da incluso esa nostalgia de decir, chuta, tengo que dejar mi primer trabajo, ahora qué me pasará, la típica que sientes incluso a veces miedo de me irá bien en el nuevo trabajo, no me irá bien, pero le relacioné mucho con lo que nos explicaste de las energías, sobre todo la escorpiana, o sea, es una energía que me ha encantado con toda la explicación que nos has dado y creo que complementa muchísimo todo el tema de trascendencia y incluso de desarrollo personal. Ahorita pasando justo a otra pregunta que quería hacerte, con todo lo que te comentaba que hay muchísimas personas que son escépticas en torno a justo las energías astrológicas, ¿qué les dirías a esas personas que en realidad no creen en los signos, en el horóscopo, en los astros? ¿Qué les dirías a esas personas justo en torno a cómo influyen a esa energía que querramos o no está ahí? Esa pregunta también me encanta. Pues básicamente, esto no es una creencia racional o es una creencia espiritual, ¿sabes? Como que no tienes que dejar de creer en Dios, es que ya no creo en Dios y ahora creo en la astrología. No, no se trata de eso, ni tampoco de una creencia que tú construyas como con el tiempo de decir, bueno, esta es la única óptica y el único punto de vista para analizar los astros. No, es un sistema de la naturaleza. O sea, cómo se organizan los astros es un sistema natural. No entenderlo sería tan similar a decir no entiendo cómo funciona un reloj de sol.
Es decir, cuando la luz está en el punto más alto, a las 12 del día no hay sombra. No hay sombra, ajá. Entonces, cuando se habla de cuál es tu carta astral, es como negar que el sol, que era de día, el día que tú naciste, ¿sí? Si naciste a las 12 del día. No, no se trata de una creencia de si creo o no, sino es más la relación que los astros pueden llegar a tener a nivel psicológico o en nuestro entorno cultural. Mira, otro ejemplo, es tan simple que hasta en un punto geográfico, es decir, cuando tú haces el cálculo de tu carta natal, te va a salir en el registro si estás en un país con estaciones o sin estaciones, porque eso también va a afectar la amplitud de tus casas, por ejemplo. Y obviamente que si tú naces ya en el mundo real, por ejemplo, tú naciste en Canadá, obviamente vas a tener una relación cultural o social en tu aprendizaje con ese estímulo de que era Canadá. Entonces, eso sale en tu misma carta. Los astros traducen muchas de estas huellas culturales o psicológicas que muchas veces no nos atrevemos a ver a simple vista. Lo pondré en paralelo como dos personas alcohólicas. Es muy diferente hablar con un alcohólico que ya enfrentó y acepta que tiene un problema a alguien que sigue perdiendo la memoria todos los fines de semana cada vez que toma, pero no acepta que tiene un problema. Eh, entonces es eso, básicamente es una realidad que los planetas siguen girando y nuestro mundo sigue activo. Sin embargo, es decisión propia y voluntaria ver hacia adentro cómo estoy actuando psicológicamente, cómo estoy actuando socialmente, para aprender de mí, aprender con alguna herramienta y decir, puedo mejorar en esto, o, hey, sigo repitiendo muchas veces la misma lección y cada vez me está haciendo más difícil. Entonces, hacerme consciente de cuál es el problema más profundo que no está a simple vista y utilizar este tipo de herramientas vendría bien para conocernos mejor. Básicamente le diría eso a los que no creen. Más que todo, en vez de mirar afuera, miren hacia adentro y siéntanlo en su alma. Es más de sentir, no tanto de creer. Y justo con lo que dices, que es un tema súper natural, todo el tema astrológico, estoy 100% de acuerdo porque solo el hecho de decir, ok, vivo en el planeta Tierra, que es parte del sistema solar, hay X planetas, sabemos de las constelaciones, más allá de que se las relacione justo con los signos, pero ya el hecho de que aceptemos que existe eso, o sea, creo que incluso implícitamente ya las personas estamos aceptando la energía que todo eso recae en cada uno de nosotros como individuos. Y es lo que tú dices, o sea, más que creer o no, es el hecho de sentir y el hecho ya de interiorizarlo para decir, ok, ¿cómo influye? Y que incluso te vuelvas más consciente de la toma de decisiones que vas tomando. O sea, creo que de cierto modo sí influyen todos estos temas. Total, es un acto de conciencia y de voluntad. Es decir, la idea es que no sea obligatorio, que no sea impuesto, ni condicional, ¿sabes? Porque este condicional se jugó mucho a nivel comercial. Tú eres Tauro, entonces toda la vida lo único que vas a hacer es buscar placeres materiales. Y por lo contrario, a ti que te conozco, que tienes el Sol en Tauro, formalmente tienes el Sol en Tauro, los otros planetas en otras energías, María José Araujo es una de las personas más conscientes en el momento en donde invierte su dinero, en donde invierte su tiempo y en donde nutre la tierra para poder aprender algo y para poder explicar temas que le puedan ayudar a más personas. Entonces, es una energía de inversión material muy consciente, totalmente atado al nivel de conciencia de cada uno. Y fue en forma voluntaria, pues que tú tomaste la decisión de, bueno, ¿qué voy a hacer con esto que me gusta de mi personalidad o con esto que puedo mejorar de mi personalidad o corregir?
Muy importante, acá en la astrología no significa que haya signos malos o signos buenos o planetas malos o planetas buenos. El bueno y malo deja de existir. Se trata de aprender o de corregir, o de aciertos y desaciertos, Ujú. pero nada más que sea un aprendizaje en una espiral expansiva que crece hacia afuera, no de líneas cortadas, en donde sí o no, o malo o bueno, no. Es un constante aprendizaje, a veces más rápido, a veces más lento. Sí, total, hacerlo sin juicios en general es, yo diría, la clave para muchas cosas. Ujú. Otra pregunta que te quería hacer, André, es, eh, hablando de riqueza, sabiendo que es, por ejemplo, realmente es un tema 100% subjetivo, ¿qué les dirías también y para ir terminando a todos los que nos escuchan, para que puedan complementar sus energías astrales en torno a la búsqueda de la riqueza que quieren en sus vidas? ¿Cómo se podría complementar estos temas? Qué lindo. La riqueza está muy conectada a niveles de autoestima y de la nutrición paternal y maternal que recibimos en la infancia. Creo que hay varias herramientas, no solamente la astrología, para entender cómo sanar esas grietas o sistemas de creencias limitantes que no nos hacen, entre comillas, merecedores de esa riqueza. O por Ujú, el contrario, a veces creemos que lo tenemos todo y empezamos a tener gastos excesivos o fugas de energía o de dinero o de inversión, pérdidas de dinero, porque a veces pensamos que haciendo más y entregando más, solucionamos más, cuando tal vez es todo lo contrario, uno debe parar de gastar tanto o de hacer tanto, ¿no? Entonces, en la astrología, yo creo que el primer paso es contactar a un profesional para que te pueda ayudar con la lectura de tu casa 2, de todas las temáticas taurinas, venusinas, eh, situaciones que a nivel psicológico se pudieron haber presentado para crear patrones o bloqueos de cómo gastar el dinero. ujú. O por otro lado, a veces puede haber hasta uniones de planetas que nos llevan a ser compradores compulsivos, a ser muy confiados en las decisiones em, de dinero. Y para generar riqueza, como es tan subjetivo, pues uno debe reconocer cuáles son las prioridades de su individuo, de su forma de pensar o de su forma de sentir, porque a veces uno también gasta en forma de sentimiento, ¿no? Con el corazón pasional y no con la cabeza fría. Ujú. Entonces, creo que es un trabajo más que todo psicológico. Hay varias herramientas, eh, pero yo creo que para generar esa riqueza y conectarla con el tema de astrología, está siempre en la decisión de ese libre albedrío de decir, quiero presentar algún cambio y ser más abundante, o prefiero quedarme aquí. E igual con la energía astral o con cualquier tipo de energía, el movimiento es necesario. Y entendernos y aceptar cambios y empezar movimientos, tanto desde escuchar este podcast a realizar un cambio en el mundo tangible y terrenal, ya es una puerta de mejoría y de acercarse a esa meta que buscas, que supongo en este caso es tener más de, no sé, de las inversiones que nos hacen felices Ujú. o de los regalos que nos damos que también compartimos con otros que expanden alegría. Y Entonces, eso, tangibilizar realmente lo que para uno viene a ser riqueza, que puede ser incluso más tiempo con mis seres queridos, o riqueza puede ser tener una casa en X lugar, alinearlo con todo eso. exacto, exacto. Y para alinearlo en el mundo material, creo que siempre es importante empezar por uno, en su psicología de qué es mi prioridad y qué no. Y hacer tal vez hasta listas para reconocerse, ¿no? Y decir, bueno, si Andrea pone de prioridad tomar agua todos los días y que no es prioridad dormir, pues en algún punto también voy a ver causa-consecuencia, voy a ver una consecuencia sobre esas decisiones
y voy a decir, bueno, fue un acierto no haber dormido mucho, fue un desacierto haber tomado mucha agua, y a través de varias herramientas también puedo evaluar esas decisiones que tomé, si en el mundo material me fueron útiles o no. Pero sí, la astrología te diría que es una herramienta más para evaluar qué ponemos como prioridad, y en especial dirigido al tema de abundancia y economía. Wow, me encanta porque en verdad algo que fomento tanto en torno a las finanzas personales es justo eso, ponerte prioridades, y ahí incluso la forma en la que utilizas tu dinero se vuelve de una forma súper alineada, mucho más consciente. No tienes esa culpa de decir, me compré un pastel de chocolate, porque viene justo desde ese disfrute, desde ese hecho de decir, comprarme un pastel de chocolate y comerme ese pastel a cualquier hora del día, en cualquier día, es como que es sinónimo de riqueza para mí. Entonces, justo eso, esas prioridades y esos placeres que creo que sí lo da la riqueza ya tangibilizada en cada una de nuestras vidas, y como tú dices, el poner prioridades. Entonces, André, creo que con lo que nos cuentas debe haber muchas personas interesadas en estos temas. Así que sí me gustaría que nos cuentes dónde te pueden encontrar, hacer preguntas y tal vez ahondar en estos temas, que les puedas dar una guía. Bueno, me pueden encontrar en Raya al Piso, B larga, es decir, como ser, pero B en inglés. Raya al Piso, B.aqua, AQUA. Ahí me pueden estar preguntando, haciendo cualquier consulta. Yo estoy como practicante de astrología, pero llevo estudiándolo desde el 2017, y podemos en unión construir lecciones de aprendizaje. Entre más preguntas haya, mejor. Muchísimas gracias, Jochi, por tenerte aquí. Y perdón, por tenerme aquí. Y Ay, por qué hermoso, me encanta. Igual de link, no te preocupes porque yo les pongo también el link directo a tu Instagram en la caja de descripción, así que ahí pueden tener también toda la información. Mil gracias, Jochi, me encantó.